¿Cómo es posible que un piloto sin ambas piernas haya derribado 3 aviones enemigos y se convirtiera en una leyenda de la aviación? En este video te contaremos la asombrosa historia de Douglas Bader, un hombre cuya valentía y determinación desafiaron todas las expectativas. Douglas Bader es recordado no solo por su épica hazaña en el aire, sino también por el impacto duradero que dejó en el mundo de la aviación y en la lucha por la inclusión. Antes de convertirse en una leyenda de la aviación, Douglas Bader era un joven apasionado por volar, con todo un futuro por delante en la Real Fuerza Aérea Británica. Nacido en Londres en 1910, creció en un ambiente disciplinado que le inculcó el valor del deber y la superación. Desde pequeño, el cielo fue su límite y no tardó en demostrarlo. En 1931, a los 21 años, su sueño de volar profesionalmente se había hecho realidad. Bader ya era conocido como un piloto excepcional, no solo por su habilidad técnica, sino por su audacia en maniobras arriesgadas. Pero esa misma audacia lo llevó al borde del abismo. Un día que cambió su vida para siempre. Mientras realizaba una acrobacia aérea durante una exhibición, Bader intentó una maniobra arriesgada, un roll a baja altitud, y entonces lo impensable sucedió. Su avión perdió el control y se estrelló contra el suelo. El accidente fue brutal. Aunque Bader sobrevivió, el veredicto de los médicos fue devastador. Tuvieron que amputarle ambas piernas, una por encima de la rodilla. Para cualquiera, este habría sido el fin de su carrera, un golpe irrecuperable. Pero no para Bader. Muchos habrían aceptado su destino, pero Douglas Bader no era como los demás. Mientras luchaba por adaptarse a sus prótesis, un pensamiento persistente lo consumía: volver a volar. No había espacio para la autocompasión. Bader no solo quería volver a caminar, quería regresar a los cielos. Y contra todas las probabilidades, lo hizo. En 1939, a pesar de haber sido dado de baja oficialmente por la Real Fuerza Aérea Británica, Bader solicitó reincorporarse al servicio. Su perseverancia y su impresionante habilidad para manejar sus prótesis convencieron a los mandos. El piloto que no tenía piernas estaba de regreso, y esta vez estaba más decidido que nunca. Contra toda lógica, Douglas Bader estaba de regreso. Era el año de 1939 y el mundo estaba al borde de la guerra. Mientras muchos dudaban de su capacidad, Bader se presentó ante la Real Fuerza Aérea dispuesto a demostrar que perder las piernas no lo haría menos piloto, sino más letal. Lo que pocos sabían era que sus prótesis, lejos de ser una debilidad, lo convertían en un piloto único. Al no tener piernas, Bader soportaba maniobras de alta velocidad con menos esfuerzo que otros pilotos, ya que no sufría de la misma presión sanguínea en sus extremidades durante los giros extremos. Esto lo hacía más resistente a las fuerzas G, dándole una ventaja en combate. Su regreso a la cabina fue un triunfo personal, pero el verdadero reto estaba por comenzar. En 1940, cuando estalló la Batalla de Inglaterra, Bader fue asignado al Escuadrón 242, compuesto por pilotos canadienses desmoralizados y mal equipados. Su misión, convertir a este escuadrón en una fuerza de élite. Y lo hizo, pero no sin imponer su estilo único. Bader era duro, exigente, pero también inspirador. Su lema era simple: nunca dejes de luchar. Bajo su liderazgo, el Escuadrón 242 pasó de ser un grupo desorganizado a una máquina de combate feroz. Durante la Batalla de Inglaterra, Bader y su escuadrón se enfrentaron cara a cara con la temida Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi. Los cielos sobre Gran Bretaña eran un infierno de fuego y metal, y en medio de ese caos, Bader se destacó. En una serie de misiones clave, Bader se convirtió rápidamente en un as de la aviación, derribando avión tras avión, mientras lideraba a su escuadrón con una audacia casi temeraria. No solo era un piloto, era un símbolo de la resistencia británica. Bader no solo derribaba aviones enemigos, también revolucionó las tácticas de combate. Fue uno de los principales defensores del Gran Ala, una formación masiva de cazas que enfrentaba a la Luftwaffe en grandes grupos, lo que contradecía la táctica tradicional. Aunque controvertida entre sus superiores, esta estrategia tuvo éxito en numerosas ocasiones y dejó su huella en la historia de la Real Fuerza Aérea. En menos de un año, Bader se había convertido en una leyenda viviente. Ascendió rápidamente en los rangos de la Fuerza Aérea, ganando respeto y admiración no solo por su valentía en combate,
sino por su capacidad para liderar bajo presión. Sus logros eran innegables, pero lo que realmente asombraba era cómo lo hacía, sin piernas, con pura determinación y una voluntad inquebrantable. A finales de 1941, Douglas Bader ya era un héroe consagrado, pero su historia estaba lejos de terminar. En agosto de ese año, durante una misión de rutina sobre la Francia ocupada, el destino volvió a ponerlo a prueba de una forma que pocos habrían imaginado. El plan de la misión era simple: interceptar aviones alemanes sobre el norte de Francia. Pero como en toda guerra, los planes rara vez salen como se espera. Mientras el escuadrón de Bader volaba en busca de la Luftwaffe, una emboscada se estaba gestando en las nubes. Pronto, aviones enemigos los rodearon y comenzó una feroz batalla aérea. Bader era un maestro en estas situaciones. Giraba su avión con precisión, evadía disparos y atacaba sin piedad. Derribó 2 aviones alemanes en rápida sucesión, demostrando por qué era temido en los cielos. Pero justo cuando parecía tener el control, su suerte cambió. Un Messerschmitt enemigo logró disparar a su avión, dañando severamente su cola. El Spitfire comenzó a perder altura rápidamente. Bader, siempre audaz, intentó controlar el avión averiado, pero pronto se dio cuenta de lo inevitable. Estaba a punto de ser derribado. El impacto fue brutal. Su Spitfire chocó contra el suelo en territorio enemigo. Milagrosamente, Bader sobrevivió al choque, pero en el caos del accidente, una de sus prótesis quedó atrapada en los restos del avión. Sin tiempo que perder y con el peligro acechando, Bader tuvo que tomar una decisión: dejar atrás una de sus piernas artificiales para salvar su vida. Con una sola pierna y rodeado de soldados alemanes, lo lógico hubiera sido rendirse. Pero Bader no era alguien que siguiera la lógica. Cuando un avión alemán pasó volando cerca, Douglas Bader, sin pensarlo 2 veces, tomó control de una ametralladora cercana y apuntó al cielo. Lo increíble ocurrió. A pesar de estar gravemente herido, con solo una pierna y sin su avión, Bader logró derribar un tercer avión enemigo. La Luftwaffe quedó atónita. No podían creer que un hombre sin piernas hubiera sido responsable de tal hazaña. Finalmente, Bader fue capturado por los alemanes, pero no sin dejar claro que, con prótesis o sin ellas, seguía siendo un oponente implacable en el aire y en tierra. Con 3 aviones enemigos derribados en una sola misión, su nombre ya estaba inscrito en la historia. Pero su espíritu indomable aún no se había quebrado. A pesar de sus increíbles hazañas en los cielos, el destino finalmente alcanzó a Douglas Bader. Después de derribar 3 aviones enemigos y sobrevivir a un aterrizaje forzoso, fue capturado por los alemanes. Pero rendirse nunca fue una opción para él, ni siquiera en prisión. Para cualquier otro piloto, ser capturado por el enemigo podría significar el final de la historia. Pero no para Bader. Desde el primer momento su mente solo tenía un objetivo: escapar. No tenía piernas, pero eso no significaba que no tuviera opciones. Los alemanes, sabiendo de la fama de Bader y de su espíritu indomable, le ofrecieron un trato sin precedentes. Se quedaron tan impresionados por su habilidad que los oficiales alemanes le permitieron pedir una nueva prótesis de pierna, la cual fue lanzada desde un avión británico en una operación humanitaria llamada Operación Pierna. Pero este gesto de humanidad no cambió en nada los planes de Bader. Bader, con ambas piernas ahora de vuelta en su poder, se volvió aún más determinado a escapar. En múltiples ocasiones, intentó fugarse de los campos de prisioneros en los que fue retenido, llegando a frustrar a sus captores una y otra vez. La Luftwaffe lo consideraba un prisionero incorregible. En una ocasión, Bader y otro prisionero lograron escapar de un campo de prisioneros en la Francia ocupada. Usando sus dotes de liderazgo y su tenacidad, Bader coordinó un escape que involucraba no solo a él, sino también a varios de sus compañeros prisioneros. Aunque la fuga fue emocionante, desafortunadamente, no duró mucho. En cuestión de días, Bader fue recapturado. Sin embargo, los alemanes estaban tan frustrados por sus repetidos intentos de fuga que decidieron trasladarlo a uno de los lugares más notorios para prisioneros: la infame fortaleza de Colditz, un castillo convertido en prisión de máxima seguridad, reservado para los prisioneros de guerra más problemáticos. A pesar de estar en Colditz, un lugar famoso por ser prácticamente imposible de escapar, Bader nunca dejó de planear su siguiente movimiento.
Incluso allí, en una fortaleza llena de guardias, prisioneros de guerra y muros que parecían impenetrables, Badr seguía siendo una amenaza para sus captores. Aunque no logró escapar de Colditz, la voluntad de Badr por seguir luchando, incluso cuando parecía no tener salida, inspiró a prisioneros y enemigos por igual. Los alemanes lo admiraban, aunque jamás lo admitieran públicamente, y sus compañeros prisioneros lo veían como un símbolo de resistencia inquebrantable. Douglas Badr pasó el resto de la guerra en prisión, pero su historia no terminó allí. Con cada intento de escape, con cada paso que daba con sus prótesis, demostraba que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas. Su cuerpo podía estar encerrado, pero su espíritu seguía volando libre por los cielos. Después de años en cautiverio, el final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la liberación de Douglas Bader. Pero para él, la verdadera libertad nunca había estado en duda. A pesar de haber pasado los últimos años de la guerra en la impenetrable prisión de Colditz, Badr nunca dejó de luchar. Y cuando finalmente regresó a casa, lo hizo como algo más que un piloto. Regresó como un símbolo vivo de la determinación humana. Badr continuó volando, pero también se dedicó a una nueva misión: inspirar a otros. Tras la guerra se convirtió en un defensor incansable de las personas con discapacidades. Daba conferencias, escribía libros y siempre transmitía el mismo mensaje: las limitaciones solo existen si tú las aceptas. Su historia se convirtió en un referente para miles de personas en todo el mundo. Para los veteranos de guerra que regresaban con heridas físicas y psicológicas, Badr fue un ejemplo viviente de que el cuerpo puede ser vencido, pero el espíritu jamás se doblega. Y para las generaciones futuras, su legado fue aún más poderoso: la lección de que no importa lo que te arrebate la vida, siempre puedes seguir adelante. En 1976, Douglas Bader fue nombrado caballero por la reina Isabel II, en reconocimiento a su extraordinaria vida de servicio, no solo por su papel durante la guerra, sino por su incansable trabajo para inspirar y motivar a los demás. Desde el campo de batalla hasta el escenario mundial, Sir Douglas Bader dejó una marca indeleble en la historia. Pero quizás lo más importante es que Badr nunca dejó que sus circunstancias definieran quién era. Con sus 2 prótesis y una voluntad de acero, Badr despegó hacia los cielos, no solo en combate, sino en la vida. Para él, las barreras físicas eran solo pequeños obstáculos en el camino hacia la grandeza. Douglas Badr falleció en 1982, pero su historia sigue viva. No solo como un héroe de guerra, sino como una lección eterna sobre la resistencia, el coraje y la inquebrantable determinación de un hombre que nunca dejó que las dificultades lo definieran. Así es como Douglas Badr no solo cambió el curso de la historia durante la Segunda Guerra Mundial, sino que demostró que incluso en los momentos más oscuros, el ser humano tiene la capacidad de trascender cualquier barrera. Pero esta no fue la única vez que la historia dio un giro inesperado durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los errores más grandes de Hitler permitió a las tropas aliadas escapar contra todo pronóstico en la batalla de Dunkerque. Un error que, años más tarde, le costaría muy caro. ¿Quieres saber cómo este momento cambió el curso de la guerra? Haz clic en el siguiente video y descubre los detalles de la decisión que casi lo cambia todo.